No saben el orgullo y la alegría que me da verlos triunfar en una serie de Apple TV Plus y quería empezar con eso felicitándolos. Gracias. Gracias. Hace 20 años que no sé de ustedes. There's another body, all the same suspect. Esta serie mezcla dos cosas muy intrigantes. Está la parte del thriller, el misterio, las muertes, pero lo más importante es esta reflexión de cómo las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes pues tienen consecuencias y repercusiones en nuestro futuro. Y ya tomando eso quería preguntarles, ¿qué decían ustedes sobre su futuro? ¿Lo lograron? ¿No? ¿En dónde están? Pues a mí me daba mucho miedo que las ganas que tenía yo de ser actriz, de hacer teatro, no fueran igual a la capacidad de hacerlo, la verdad. Sí, ese miedo de este deseo tan grande que tengo, no, de que mi vida sí se pueda tratar de eso. Y pues puedo decir que sí se ha tratado de eso y pues eso me hace sentir contenta. La angustia, ¿no? De hace 20 años. Digo, yo ya soy mayor, pero digo, hace 20 años tenía 30, pero de todas maneras en el ámbito todavía no, como que no terminaba de arrancar y me daba mucha angustia saber si iba a poder llegar a donde quería llegar. Porque sé que en algún momento lo vas a preguntar seguramente qué le diríamos a esas personas hace 20 años, ¿no? Ya no lo voy a preguntar, ya no. Te eché a perder la pregunta, perdón. En realidad nosotros hablamos más de un drama, ¿no? De partir de esa imagen de este grupo de jóvenes a los que tienen un gran accidente después de una noche de fiesta y a partir de ahí cómo cambian sus vidas, cómo afrontan cada uno la culpa de lo que sucedió, la responsabilidad que tienen cada uno. Y el thriller fue una manera, introducir el thriller fue una manera de empujar a estos personajes a una situación mucho más extrema, muchos años después de ese suceso, ¿no? Entonces para nosotros es un juego, pero es la excusa también para hablar en profundidad de los conflictos de cada uno de ellos y cómo la vuelta del pasado te trae también lo que tú eras cuando eras joven, te lo recuerda y te hace reflexionar sobre tu propia vida. Qué bien, oye. This show has two timelines, and you are the only actors that have the opportunity to play in the past and in the present. And I want to ask you about the challenge of that, because you look similar, but you have to be something different. Oh, it was wonderful. I mean, at first I thought they were crazy when they said he and I were both going to play our younger selves. But, you know, once I got over that initial shock, it was a wonderful challenge. You know, you dream for roles like this as an actor. I'm overly prepared. I like to do all the work beforehand. So I didn't know exactly what I was going to do, but once I got into younger Flora's clothes, it just came. It just came. Yeah, I loved it too. I mean, it was one of the big draws about doing it in the first place because they're interesting characters, but when you only kind of get to sort of drop into a story for a moment with a character and then the rest happens on without you, that's frustrating. And this was a way of going from beginning to end and creating that story. I love when locations of a movie or a TV show are very important to tell the story. And here is the case, Miami. The reason for setting the show in Miami was it allowed Ramon and Gemma to tell this multicultural story about the Latin experience in Miami. This is one of the places that you can find people from the Latin world living together. And in that, you could have Colombians and Chileans and Argentinians and people from Cuba and Mexico and Spain all living together, each one with their own dialect and accent and culture, but also living in America. So that was one of the most exciting things. And in terms of Miami as a character, we really wanted to show how these people really live, not the glitzy beach kind of Miami that we're all used to seeing, but where people really live, where they work, how their lives look in reality. I want to ask you about the experience that you had while listening to another language, right? We have the Spanish language and we have many nationalities. How was that behind the scenes? For me, it was exciting. It was also challenging, but it was also exciting. You know, I'm a Puerto Rican American.
and I'm a New Yorican, so I speak Spanglish, and I couldn't understand half of the things people were saying, you know, from Manolo Codona to Maribel Verdú. Actually, the Mexican dialect I can understand much easier, but still it's a challenge. And, you know, they gave me a wonderful interpreter, personal assistant. His name was Lucas from Spain, but he's originally from Argentina. So it worked out perfectly for me. He was a great help. And my sister was with me as well, my sister Carmen, and she was with me most of the time, and she really helped me through that. But it was fun, and I really loved working with the crew in Spain. They're so caring, they're so artistic. You know, the Bamboo production is really, really nice people. I grew up speaking different languages because I was born in Yugoslavia, so I spoke, you know, my first language was not English, and I was always very aware. There's just a difference when people speak in their own native language, and they're kind of their full selves, and the contrasts. And yes, it's all Spanish, but it's Argentinian Spanish, Colombian Spanish, Mexican Spanish, Spanish. That's a wonderful thing to hear, and a wonderful mix that this show brought together. And it's a wonderful thing for Hollywood to see and hear, that we are not just one thing. You know, their perception of what a Latino is, what a Spaniard is, it's irritating and it's insulting. And this is a great opportunity for them to learn as well. But we come from literally different countries, you know, and I never understood why that was so difficult for Hollywood to grasp and articulate within their productions. The other thing that you did was avoiding all these stereotypes that especially Mexican actors have in this kind of productions. Thank you again for opening the door for all the actors that are out there to perform these deep characters and not only like the background characters. Fue muy sencillo convencer a todo el mundo de que queríamos contar una historia sobre personajes reales. Y afortunadamente los latinos no somos todos narcos, no estamos todos en la cárcel y la mayoría de los latinos tenemos unas vidas bastante normales, incluso aburridas, podríamos decir. Lo que hicimos a partir de ahí fue que cada uno de los personajes, su profesión nos aportaba una visión a lo que habían sido. El personaje de Pedro se convierte en político porque su madre fue inmigrante ilegal y él creció pobre en una casa de gente rica y quiere ayudar a los inmigrantes. Y para nosotros era muy importante, como latinos, no caer en los estereotipos que veíamos muchas veces en las películas o en las series que no crean gente latina. Y pensamos que la realidad de ahora mismo es justamente esa, ¿no? En Estados Unidos está lleno de latinos de segunda y tercera generación, con cargos directivos, con unas vidas apasionantes y con la normalidad de cualquier otro. Pues justo son personajes que no son de una sola cara, que se la pasan cometiendo errores e incluso hacen cosas bastante reprobables, pero al mismo tiempo son entrañables, porque también están justo eso, luchando por sus sueños o tratando de sacar adelante una familia, tratando de hacer ciertos cambios. A mí me gusta mucho la historia del personaje de Chema, por ejemplo, ¿no? Como porque es el que realmente sí creció ahí, pero de otro estrato social, que realmente lo que ha ido consiguiendo viene de un trabajo y de un cambio social. Que eso es lo que estás diciendo ahorita un poquito, ¿no? Que me parece muy interesante. Sí, y que se dé en Miami, pues tiene todo el sentido porque justo es ese melting pot, ese lugar donde todas estas nacionalidades pueden aterrizar y pueden hacer una vida y pueden convivir unas con otras. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero les agradezco. Y sí, ya sé, así es esto. Pero es un gusto y un honor platicar con ustedes y que vengan muchos, muchos éxitos más.